Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Oigan, el día de hoy tenemos nuestra sección ¿Sabías qué? Y ¿sabías que podemos conseguir más fe? Podemos conseguir más fuerza de voluntad y podemos conseguir la capacidad de hacer las cosas de una manera sabia e inteligente. Yo sé que con eso batallamos muchísimo. Mira, con el tema de la fe, de repente nos cuesta mucho, ya tenemos la salvación, ya estamos en el caminar con Cristo y nos cuesta creer en la provisión de Dios, nos cuesta creer en la sanidad que Dios nos da, nos cuesta creer en tantas cosas, es decir, nos falta fe. Como decía el Señor a sus discípulos, que somos hombres faltos de fe, no hombres de poca fe. Y hoy en día pasa prácticamente lo mismo, tenemos una escasez tremenda de fe. Y tú dirás, bueno, es que ¿cómo puedo sacar fe? ¿Cómo puedo conseguir fe? Pues ahí te voy a pasar el primer atajo para que tú puedas conocer cómo es, según la palabra de Dios, que podemos obtener fe. Y te voy a leer en Romanos capítulo 10, versículo del 13, voy a empezar del 13 al 14 y de ahí me voy a saltar al versículo 17, ¿de acuerdo? La palabra del Señor dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esos son los primeros dos versículos, versículo 13 y 14, y luego en el 17 dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, te lo voy a leer. Ay, chicos, ando tirando aceite porque vean nomás la chulada. Oh, estoy fascinada. Le ruego a Dios que me dé la capacidad y la sabiduría para no distraerme tanto con la coloreada, porque me gusta, miren, me gusta colorear. Apenas llevo esto porque obviamente lo importante, ¿verdad? No importa qué tan chula esté la Biblia, lo importante es lo que contiene, pero claro que me distrae un poquito el hecho de la coloreada, chicos. Me encantó, por eso la compré. Y bueno, ya después de haber tirado tantito aceite, ahora voy a la palabra. Les voy a leer ahora según la versión Nueva Traducción Viviente, para que podamos ver un poquito más, bueno, más bien podamos escucharlo un poquito más simplificado, con un lenguaje más claro, ¿de acuerdo? Entonces quedamos que Romanos 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 13, ¿sí? Al 14, dijimos, 13 y 14 primero. Pues, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y el versículo 17 dice así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¡Wow! O sea que, ¿cómo podemos obtener más fe? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Mira, el hecho de que tú te tomes el tiempo para ver estos videos significa mucho para ambas partes, para mí al servicio de Cristo y para ti como quien recibe la buena noticia, como quien recibe el mensaje de Dios. Y mira, yo creo que aquí está más que claro. Si nosotros queremos acortar el camino para alcanzar más fe, si tú te sientes una persona falta de fe, que digas, es que yo sí creo en Dios, pero la verdad es que me cuesta creer en que no me va a faltar nada. Me cuesta creer en que estando en la circunstancia en la que estoy, teniendo el trabajo que tengo, voy a progresar o voy a tener bendición para mi casa o voy a poder sustentar a mi familia. Me cuesta creerlo. Si te cuesta creerlo, lo que necesitas hacer es lo que dice la palabra de Dios. Es que tú escuches la buena noticia, escuches el mensaje, escuches el evangelio, escuches palabra de Dios. Y esto debe ser algo de todos los días, porque conforme tú vas escuchando palabra de Dios, tú vas conociendo de Él, tú vas leyendo su palabra, tú te vas fortaleciendo en esa fe. Y llega un momento en el que los miedos se acaban, las dudas se acaban, la incertidumbre se acaba, porque sin importar que todo pareciera colapsar, sin importar que todo pareciera no pintar a tu favor, tú fortaleces esa fe de tal manera que la palabra de Dios se apodera de ti y se acaba ese miedo, se acaba ese temor, se acaba esa incertidumbre y tú sabes que sin importar lo que estés viendo, las cosas te van a dar para bien. Al final del camino, el Señor tiene provisión para ti en cualquier momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero qué difícil es creer en esa palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos aferramos a la lectura de la palabra o a escuchar la palabra, por eso es importante que vayamos a escuchar palabra de Dios. Yo les digo, yo me congrego hoy porque yo en verdad anhelo, deseo en mi corazón, en el transcurrir de la semana, hay días que le digo a mi esposo, ya quiero que sea domingo porque ya quiero ir a la iglesia, ya quiero ir a escuchar palabra de Dios. Y claro, yo me pongo a leer la Biblia todos los días, sin que uno solo falte. Sin embargo,
no está por demás que yo vaya a alimentarme, además en una atmósfera en la que todos vamos a alabar a Dios, a adorarlo, a escuchar su palabra, a ponernos en un mismo sentir. Y bueno, además involucramos aquí un versículo hermoso que dice que en donde dos o más están reunidos en el nombre del Señor, pues Él ahí está en medio de ellos. Entonces, para nosotros es atesorable ir a escuchar palabra de Dios, pero te confieso que al principio era todo lo contrario. Al principio me daba mucho trabajo levantarme temprano, ir a la iglesia, ni pensar si tenía alguna reunión familiar, alguna situación que me lo impidiera, pues para mí era el pretexto perfecto. Yo no quería ir a la iglesia. Yo me acuerdo mucho que una ocasión yo le dije a mi esposo, es que desde que vamos a la iglesia parece que las cosas se ponen peor. Y estábamos muy tranquilos y de repente todas las aguas se alborotaron. Claro, porque el enemigo ataca cuando tú te quieres acercar a la palabra de Dios, ataca, porque sabe que es una persona que no va a ser más víctima del temor que él le trata de infundir, de los miedos, de la incertidumbre, de las dudas que él deposita en su mente y en su corazón. Él va a dejar de ser víctima de todo eso. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Repito, como dice en la Nueva Traducción Viviente. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entre más vaya yo a la iglesia, entre más lea su palabra, entre más escuche contenido que venga a hablarme del evangelio, a hablarme de la palabra de Dios, mi fe se va a fortalecer más y voy a dejar de estar en las garras del enemigo, de estar constantemente abatida por cosas que hoy en día aquellos que conocemos a Dios y que nuestra fe ha sido fortalecida por su palabra, ya no nos mueven. Ya hay cosas que yo veo y escucho, que las guerras, que esto, que el otro, que la colonia, que el municipio, que el país, escuchas tantas cosas y yo creo que la Perla de hace un tiempo, escuchando todas esas cosas, pues se angustiaba. Se angustiaba, todo le daba miedo, todo le inquietaba, híjole, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cómo están los tiempos? Y todo el tiempo pensando en tragedias, ¿sí? Pero la Perla de ahora, que está en Cristo, que permanece afianzada de la palabra de Dios, no se mueve fácilmente. O sea, es muy difícil que algo me mueva, que algo me inquiete, porque siempre, aún en la tempestad, sé que el Señor está conmigo, conozco su palabra y Él ha fortalecido mi fe. Así es que, ¿cómo podemos obtener más fe? Si no tienes fe, si sientes que flaqueas en tu fe o que sí creo en Dios, pero hay algo que todavía me mueve el piso y que no me hace confiar plenamente en Él, pues entonces tienes que oír más de la palabra de Dios. El alimento que yo recibo del Señor no es de ahorita, ya llevo un ratote escuchando de su palabra, un ratote leyendo de su palabra. Entonces no va a ser de un día, de dos, de un año, va a ser de mucho más para que tú llegues a un punto en el que digas, hasta aquí llegaste, querido enemigo, hasta aquí. Se acabó la incertidumbre, el miedo, la pesadez, el sentirme afligido, angustiado todo el tiempo por cosas que el Señor tiene en sus manos. Entonces, bueno, ese es el primer atajo que te comparto para que lleves una vida en tu caminar con Dios más firme, más segura y que no depende de ti, sino depende de lo que Dios hace a través de su palabra. Segundo atajito, para que podamos encontrar algo que nos es bien difícil. Porque dices, Perla, yo sí quiero escuchar la palabra de Dios, Perla, yo sí quiero ir a la iglesia, pero sucede que no me dan ganas. Sucede que cuando voy a leer la Biblia me da sueño. Sucede que cuando voy a disponerme a escuchar una prédica en internet, en línea, pues algo pasa, me llaman, me acuerdo que tengo pendientes de tal cosa, etc. Entiendo eso perfectamente porque ya pasé por ahí. Y lo único que te puedo decir es tranquilo, tranquila, porque en realidad Dios también tiene algo para ti, tiene un atajito que puedes tomar y ese lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Y dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que el Señor me puede dar el deseo de querer y de hacer. Y tú y yo sabemos que basta que el deseo sea tan grande para que nosotros omitamos todo a nuestro alrededor y nos dispongamos a conseguir lo que queremos. Cuando yo deseaba leer la palabra de Dios, fue muy difícil la primera vez. Digo, hoy ya voy por la tercera leída, pero al principio fue algo muy, muy difícil para mí, la verdad. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer si apenas abro la Biblia y empiezo a bostezar y bostezar y bostezar y me da mucho sueño y me duele la cabeza y me canso de la vista, etcétera, etcétera? Pero fue tanto lo que yo lo deseaba que yo le pedí a Dios, Dios, dámela. Y yo sin saber, sin conocer las escrituras, yo le decía, Señor, dame esa hambre, ese deseo de leer tu palabra, que yo quiera, que yo tenga ganas de hacerlo, que no haya flojera, que se vaya el sueño. Yo le pedía a Dios eso, pero con mucha insistencia, porque de verdad yo quería que mi vida cambiara, de verdad yo quería conocer a Dios más a profundidad. Y mira, hoy que conozco las escrituras, encuentro esto que te quiero compartir, porque es un atajo maravilloso. Ya lo leímos en Reina Valera 1960, te lo voy a leer un poquito más nítido en la Nueva Traducción Viviente, y dice así, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada.
Ahora, ¿cómo voy a conseguir que Él me dé ese deseo, ese poder para que yo pueda hacer lo que a Él le agrada? Que en este caso sería leer su palabra, mantenerme en obediencia, comportarme, etcétera, etcétera. Pues se lo tengo que pedir. Tengo que pedirle a Dios. Eso fue lo que yo hice. Yo le pedí desesperadamente, Señor, yo quiero leer la Biblia. Ayúdame, o sea, yo no puedo por mi propia fuerza de voluntad, no puedo. Es como cuando te quieres poner a dieta, pero te pasan los tamales por enfrente, te pasan los taquitos por enfrente y dices, ¿para cuándo lo voy a lograr? Si todo se me antoja, ¿sí? Entonces, yo soy muy inquieta de, por ejemplo, tener la casa en orden, de cumplir con mis actividades en la casa, en general. Entonces, todo el tiempo mi cabeza trae como que pendientes. Tengo que hacer esto. Si adelanto con aquello, me va a rendir el tiempo mañana, todo el tiempo mi cabecita loca está, pero bien acelerada. Entonces, cuando yo empecé a pedirle al Señor, fue porque de verdad yo me sentaba a disponerme a leer la palabra de Dios y de repente, tengo que anotar que tengo que comprar en el súper tal cosa, tengo que hacer esto, tal fecha, o sea, todo se me venía a la cabeza, excepto la disposición de leer la palabra de Dios. O de repente, pues me da sueño, les decía. Pero cuando yo pedía desesperadamente al Señor, cosas empezaron a pasar. Y entonces yo me aferraba de tal manera que yo se los prometo, de verdad, Dios sabe que no les miento. No puedo jurar en el nombre del Señor, pero sí, de verdad se los prometo que yo estaba leyendo la palabra y decía, saludos de Pablo, saludos. O sea, yo no entendía nada, pero yo decía, no voy a cerrar los ojos, no me voy a rajar, voy a seguir, voy a insistir. Y yo me aferraba. Pero eso fue después de yo haberle insistido tanto al Señor que me diera la fuerza de voluntad que yo necesitaba. O sea que sí, no necesitas hacerlo por tus propias fuerzas, Dios te puede dar de las suyas para que tengas tanto el querer como el hacer, lo dice su palabra. Ese es un atajito de verdad maravilloso porque te ahorra batallar tanto por no tener tú la capacidad o la fuerza de voluntad para poder hacer lo que debemos hacer para tener una mejor vida y una vida tomada de la mano del Señor. Y tercer atajo que te voy a compartir, efectivo pero en sobremanera, porque esto yo me encontraba con muchas personas que decían, es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y yo decía, nada nuevo, todos empezamos así. Llegas y la lees y dices, ¿qué dijo? Y el tenéis, sabéis, podéis, que ya les había comentado desde el principio que a mí me daban dolores de cabeza con eso. Y bueno, busqué otras opciones, me enteré que habían otras versiones y eso fue para mí una herramienta muy buena. Sin embargo, déjame decirte una cosa, aún teniendo la Biblia lo más claro que la puedas tener, aún así, cuando tienes esa limitación en tu corazón, en tu mente, en tu disposición, en tu espíritu, pues necesitas de Dios. Necesitas de Dios porque no vas a entender la palabra así porque sí. No la vas a entender en tu capacidad, en tu habilidad, en tu entendimiento. No va a ser así. Necesitas recurrir a Dios. Y mira, lo bueno es que el Señor en su palabra también nos deja el saber que sí podemos solicitar a Él esa capacidad. Fíjate, dice en Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora vámonos a la Nueva Traducción Viviente, que dice así, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Amén, gloria a Dios. Entonces, tú puedes tener esa sabiduría. Ahora, cabe mencionar que la sabiduría no solamente abarca la parte del entendimiento de la palabra, sino también de tener la capacidad de saber actuar, ¿sí? De saber hacer. Entonces, es un cúmulo de poder sobre tu lectura en la palabra, de poder sobre el escuchar el evangelio, que te va a ayudar de muchas maneras, porque no es lo mismo leer por leer y a veces decimos, es que no entiendo. Si no entiendes, pregúntale al Señor. Si no entiendes, pídele a Él que te dé la capacidad de recibir entendimiento, recibir la inteligencia, ¿sí? Porque recuerda que Él te va a dar esto sin reproche, te la va a dar en abundancia. Entonces, es muy importante que tú sepas esto, porque si tú sabes cómo llegar a tener más fe, cómo llegar a tener la fuerza de voluntad que se necesita, es decir, el querer y el hacer, no solo para la lectura de la palabra, sino también para la obediencia. Y si además tú tienes la bendición de entender lo que estás obteniendo de Dios, su palabra, de entender este alimento, tu caminar con el Señor va a ser siempre mucho, mucho más sencillo. Así es que, ya sabías que sí podemos obtener más fe, sí podemos tener más fuerza de voluntad y sí podemos ser más sabios. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Más nada, chicos, les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Bye, bye.